Bien, ahora sí. Buenos días. Me congratulo de participar en esta mesa con tan distinguidas personalidades en la clausura de los foros de debate público de la reforma energética. Agradeceré la paciencia de todos ustedes. Posicionamiento del Comité Nacional de Estudio de la Energía con respecto a la reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto. El Comité Nacional de Estudio de la Energía rechaza rotundamente la propuesta de reforma energética que trata de imponer Enrique Peña Nieto con su política privatizadora, anticonstitucional, desnacionalizadora y entreguista. Peña, al tomar posesión, juró respetar y hacer respetar la Constitución. Hoy el pueblo le demandamos cumpla con este juramento. De aprobarse las modificaciones a la Constitución en el artículo 27 y 28, especialmente el petróleo y electricidad, el Estado sufrirá desplazamiento en esas áreas estratégicas por las grandes compañías transnacionales, ExxonMobil, Chevron, British Petroleum, Halliburton, Schlumberger, Petrofac, Waterford, Repsol, Iberdrola, Unión Fenosa, Mitsubishi, etcétera, etcétera. Si se entrega el sector energético, especialmente el petróleo y la electricidad al país, estará arruinado. Y los que promueven la total entrega quedarán como traidores a la patria. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo tienen legitimidad para imponer una reforma que va a perjudicar en mucho a los mexicanos. Si se privatiza Pemex, jamás podrá utilizarse el sector energético de forma integral como palanca del desarrollo industrial y no habrá empleos. Carlos Salinas de Gortari destruyó la política industrial con el Tratado de Libre Comercio, el cual trajo magnicidios, narco, economía informal, migración masiva de mexicanos al extranjero. Actualmente, más de 10 millones de compatriotas aportan sus conocimientos y mano de obra calificada al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica al cerrarles las puertas en nuestro país. Con la reforma energética se abrirá la puerta a la inversión privada y sobre todo extranjera. Entrarán como buitres por nuestro petróleo. No les importan las plantas, los edificios, mucho menos el personal de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Vienen por la riqueza petrolera, la utilidad $93.5 por barril, aprovechando el mecanismo de contratos de utilidad compartida que propone Peña en su iniciativa. Por eso vienen. Abrir la puerta al saqueo para empresas extranjeras será regresar a antes de 1938, en la que los patrones extranjeros pagaban una miseria de impuestos, maltrataban a los trabajadores mexicanos con pésimas condiciones de trabajo y sin el más mínimo beneficio social. Ellos dijeron, ya basta, y cuando se organizaron y acudieron al presidente general Lázaro Cárdenas del Río, hombre patriota, les dio su apoyo porque tenía la razón y procedió a expropiar la industria del petróleo, pagando el pueblo mexicano las indemnizaciones correspondientes a las compañías extranjeras saqueadoras, las cuales en represalia se llevaron su tecnología, maquinaria y equipo. Esas compañías esperaban que suplicaríamos su regreso de rodillas porque suponían que no tendríamos capacidad para operar. De 1938 a la fecha, los trabajadores petroleros, con tenacidad, esfuerzo e ingenio, hemos sido capaces de mantener a la industria petrolera, no solo en condiciones de buen funcionamiento en todas sus áreas, sino de ser el orgullo de México y tenerla como la columna vertebral de la economía al servicio de la patria. El petróleo de México no es de Enrique Peña Nieto, tampoco de los funcionarios públicos y amigos de él, es de todos los mexicanos, desde que nacen hasta que mueren, de pobres y ricos, de enfermos y sanos. Mientras en otros países del mundo están renacionalizando su petróleo, como Saudi Aramco, Gazprom, INOC, PDVSA, Petrobras, entre otras,
A México le están llevando en sentido contrario a los intereses nacionales. Con la política actual de negocios particulares entre los funcionarios públicos y funcionarios del PRI, del PAN y otros partidos, se cancela el futuro de millones de mexicanos. A la juventud se le está anulando la oportunidad de estudiar y aportar sus conocimientos para el desarrollo de México. Se pretende contratarlos solamente como obreros. El PRI lleva más de 70 años en el poder, que junto con los 12 años de usurpación del PAN, solo han generado corrupción, saqueo, impunidad, entreguismo y delincuencia organizada. Suárez Coppel, cuando era director de Pemex, dijo: hay que vender petróleos mexicanos y volverlo a comprar. Ahora entendemos por qué lo mencionó. Este señor, solo 4 meses después de terminada su gestión, fue contratado por una compañía norteamericana, Jacobs Engineering Group, como asesor. Lo mismo que Georgina Kissel, exsecretaria de Energía, es contratada por la transnacional Iberdrola, y en ambos casos viola la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. No cumple con el tiempo que marca la ley. Ni funcionarios de Pemex ni de su sindicato han sido castigados. La corrupción en el sindicato petrolero es grande, pero mucho más grande es la corrupción que impera entre los funcionarios de Pemex. Finquemos responsabilidades penales a estos y muchos servidores públicos corruptos y a aquellos que están traficando con información confidencial. Cada día se ve más claro la mala voluntad de Peña al imponer las reformas estructurales en perjuicio de todos los mexicanos. Ahora resulta que después del pacto por México que se hizo en oscurito entre cúpulas de partidos políticos para aprobar dichas reformas, y que seguramente acordaron entregar las ganancias del petróleo a las compañías privadas nacionales y extranjeras. No es difícil pensar que a cambio se quedarían con algunas instalaciones de Pemex para obtener enormes contratos para sus compañías particulares, como la entrega del complejo petroquímico Pajaritos en el estado de Veracruz al señor Antonio del Valle, un empresario privado salinista que fue beneficiado con el rescate bancario cuando nos dijeron que no se vendería un solo tornillo de Pemex. ¡Qué falsos y tramposos! Entre otras compañías, la recién constituida Oro Negro, que dicho sea de paso, el dueño es un exdirector de Petróleos Mexicanos de nombre Luis Ramírez Corzo, y que su director es el hijo de Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, y que ya le otorgaron un contrato para rentarle 2 plataformas de exploración a Pemex y vienen 10 más. Todavía no se aprueba la reforma energética y ya están despedazando a Pemex. Pero esos entreguistas tienen que entender que el pueblo de México tiene la última palabra por encima de diputados y senadores traidores a la patria. De continuar el incremento a los precios de la gasolina, diésel, turbocina, gas LP, la energía eléctrica, tendremos como consecuencia un incremento generalizado en los precios y tarifas de todos los productos de consumo cotidiano. En cascada subirán los precios inmediatamente. El retorno de las compañías extranjeras traerá salarios de miseria, pésimas condiciones de trabajo, evasión de impuestos, pérdida de prestaciones para los trabajadores, perdiendo todo beneficio social. El que con engaños, subterfugios, maniobras y mentiras nos traten de convencer diciendo que no es privatización, que es solamente modernización. Privatizar es entregar los bienes de una nación a particulares y actualmente se pretende principalmente a extranjeros. El que se atreva a hacerlo será un traidor a la patria. Las privatizaciones hechas por gobiernos anteriores no han dejado beneficios a los ciudadanos. Ejemplos: Teléfonos de México, la Banca Nacional, los aeropuertos, las concesiones a las carreteras, la desaparición de ferrocarriles, la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el cierre de industrias nacionales. La entrega de nuestro petróleo conduce a los mexicanos a la sumisión, a la falta de desarrollo, de ciencia, de tecnología e investigación, lo cual nos conducirá a la esclavitud, dicho de otra manera, al despeñadero, al mal vivir.
Peña, cuando viaja al extranjero, no desaprovecha la oportunidad de invitar para que vengan a invertir en la industria petrolera. Les presenta un análisis que demuestra que Pemex es sumamente rentable, ya que le extrae un barril de petróleo promedio cuesta $6.50 y se vende en $100, obteniendo ganancias de $93.5, que demuestra las grandes utilidades que genera por encima de las logradas por las grandes compañías petroleras en el mundo, como ExxonMobil, Shell, Chevron, Statoil, Petrobras y muchas otras. A diferencia del panorama exitoso que se muestra a las compañías extranjeras, aquí a los mexicanos nos rinden otro informe totalmente diferente, manifestando que Pemex está quebrada, que no hay dinero para su desarrollo, que no tenemos tecnología y que no existen recursos humanos para operar la industria del petróleo. Peña continuamente declara que Pemex no es rentable. Generó 1.646.912 millones de pesos, erogó 741.600 millones de pesos, la utilidad fue de 905.245 millones de pesos. Pero Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda en impuestos en el año 2012 902.641 millones de pesos, lo cual equivale al 99.7% de sus utilidades, prácticamente el 100%. De aquí por qué Pemex tiene que endeudarse para seguir operando. Nuestra economía está dependiendo del petróleo, el recurso no renovable. A partir del gobierno de Salinas de Gortari, que remató casi la totalidad de las industrias paraestatales, se ha seguido la práctica de depredación tanto de la petroquímica, la minería, etcétera. Actualmente, de cada 10 escuelas, hospitales, puentes, carreteras, etcétera, 4 de todo ello se construyen gracias a ese 99.7%. Nuestro país tiene capacidad propia en cualquier área, con instituciones sólidas, profesionales, como lo son las siguientes: el Instituto Mexicano de Petróleo, 480 investigadores en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto de Investigaciones Nucleares, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, tecnológicos y universidades públicas en todo el país, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleras. Este último es un sindicato registrado, incluso con toma de nota, a la cual la administración de Pemex no le ha dado el reconocimiento correspondiente, lo ignora. Las 6 refinerías de nuestro país están operando a menos del 80% por falta de abastecimiento de crudo, mientras Peña Nieto prefiere entregar a los chinos 30,000 barriles de petróleo diarios. Si a estas 6 refinerías se les suministra la materia prima con la que contamos y para la cual fueron diseñadas, de inmediato tendríamos volúmenes hectáreas de refinados equivalentes a la producción de una 7ª refinería, sin gastar un solo centavo. Pero no hay voluntad política, se anteponen los intereses particulares, jugosos negocios para la cúpula gubernamental, los políticos, sus familiares, amigos, lambiscones, novias, etcétera. El director de Pemex, Lozoya Austin, declara que la refinería Tula no se va a construir porque no es rentable. Unos días después el secretario de Energía lo desmiente diciendo que sí se construirá, pero en sociedad con empresas extranjeras, que de otra forma es imposible. Un gobierno que se sostiene de la propaganda, la manipulación mediática, el apoyo de los poderes fácticos, es un gobierno débil, fantasioso y mentiroso. Para tener mayor conciencia del increíble saqueo a que está siendo sometido nuestro país, se recomienda leer los libros Camisas Azules y Manos Negras y El Cártel Negro de Ana Lilia Pérez. Con qué tranquilidad y cinismo estos sacadores que actualmente usurpan el poder gubernamental pretenden pisotear la historia de México al pasar por encima de la muerte del 10% de la población mexicana, equivalente a 1 millón de mexicanos que dieron su vida durante la Revolución, vidas que forjaron la Constitución de 1917 y dieron forma a los artículos 27 y 28. Este sacrificio nos debe crear conciencia del tamaño del engaño y de la dimensión de la traición de la pretendida reforma energética.
Por estas razones y muchas otras, construyamos un frente de acción común con intereses nacionales para recuperar el crecimiento de nuestro país. En las futuras generaciones nos lo agradecerán. Muchas gracias.